Claro, hombre. Bueno, ya como ves. ¿Y aquí desde el Congreso? ¿Algún congreso? De Murcia, yo creo, en 2002. Sí, fue el primero el de Murcia o el de Santo Domingo, no sé. No, el de Santo Domingo de Calzada fue el siguiente. Puede ser, pero el de el terrorismo de la cabeza. Eso es. Y luego te he seguido la pista en Facebook y esas cosas. Muy bien, pero eso me va. Claro, pero sí. Para la gente que nos... Sí que la hay, sí. Yo la verdad es que ni he echado, yo doy cuenta por hecho que no. Pues sí, deberías. Pero hay un salto que está llevado. No es el único. Yo, una plaza de pública. En Santander es Eliseo, ¿verdad? Eso es en San Vicente de Barcelona. ¿Cómo? San Vicente de Barcelona, que es más. Estaba antes, está en Santander. Eso yo de perdida. Yo es que yo creo que personalmente desde de la trabajando en cosas que no tienen nada que ver, pero las cosas que tienen que ver se van a acabar, ¿no? Con la libertad no se van a acabar, pero de todo. Me hace contenido en plata y lo vi la carrera y un par de años más y luego me volví a sacar otra vez por un tema editorial que luego cerramos, ahora nos estamos viendo en Calabria. Corte. ¿Qué va?
todos los asistentes su presencia y al profesor Gustavo Bueno su muy amable disponibilidad. Somos conscientes de que su nombramiento como socio de honor de nuestra sociedad nos honra más a nosotros que a él. Por primera vez, la Sociedad Cántabra de Filosofía celebra el Día Mundial de la Filosofía de la UNESCO. Una fiesta de la filosofía es una fiesta de la inteligencia. Es también una fiesta de la crítica, entendida en el único sentido riguroso que puede tener este término, como un ejercicio inherente al uso de la razón. No faltan motivos para ese ejercicio de la crítica precisamente hoy, el día en que el Senado español culmina un ataque institucional sin precedentes a la presencia de la filosofía en el sistema educativo de nuestro país. Nuestra fiesta es, pues, hoy una fiesta de la resistencia de la razón ante las pretensiones del poder de reducirla a la marginalidad social. Gustavo Bueno, nuestro invitado principal en el día de hoy, no solo ha desarrollado a lo largo de muchos años una filosofía original, ha reflexionado también de manera lúcida e influyente sobre el concepto mismo de filosofía, sobre su significado epistémico y sobre su correcta dimensión institucional. Al concederle por primera vez en la historia de nuestra sociedad la condición de socio de honor, reconocemos al participante en la memorable polémica con Manuel Sacristán, precisamente sobre un tema tan actual como el lugar de la filosofía dentro del conocimiento, la cultura y la sociedad actuales. Al pensador que ha elaborado una concepción filosófica tan rigurosa como la del materialismo filosófico y una construcción teórica tan elaborada como la del cierre categórico. Al crítico político que ha formulado planteamientos sobre la identidad nacional española o sobre la democracia establecida, tal vez estridentes para muchos, pero que exigirían ser discutidos con el mismo rigor con el que su autor los ha expuesto. Al profesor que hizo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo un centro de primer orden en la vida filosófica del país. Al fundador del Basilisco, una revista imprescindible para la vida filosófica del país y para comprender la historia de la filosofía española desde el advenimiento de la democracia. Al impulsor del proyecto de filosofía en español, que pone a disposición de los usuarios de Internet una cantidad ingente de recursos sobre la filosofía escrita en nuestro idioma. Los méritos son, pues, sobreabundantes, y su mera mención, sin desarrollo, resulta ya bastante prolija. En la Sociedad Cántabra de Filosofía no queremos, sin embargo, olvidar otro mérito. Seguro que no es más importante en la trayectoria de Bueno como pensador, pero sí muy significativo para nuestra modesta comunidad. La labor de Gustavo Bueno como formador de filósofos que trabajan en la actualidad en Cantabria. Al reconocer al maestro, reconocemos también la asimilación personal y propia que los discípulos o alumnos han hecho de su obra. Hoy, el Día de la Filosofía y de los filósofos en general, lo va a ser también aquí, de forma un poco más especial, de aquellos que se formaron en uno u otro sentido con Gustavo Bueno. Ellos están mucho mejor capacitados que yo para realizar una semblanza de nuestro homenajeado. Por esta razón, cedo la palabra al profesor Manuel de la Fuente, alumno de Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo y colaborador ocasional de la revista El Catobeclas, órgano del nuevo materialista. Tiene la palabra el profesor Manuel de la Fuente. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues darle, como no puede ser menos, las gracias al profesor Bueno por acceder al nombramiento como socio de honor, el primer socio de honor, además, de la Sociedad Cántabra de Filosofía, y, como no, también al presidente de nuestra sociedad, a Esteban, por invitarme amablemente a participar en este año. Lo primero que les voy a comentar a todos es que, pese a la fama que tenemos los filósofos de ser extremadamente pesados, yo le he prometido a Esteban que voy a ser breve y estoy más que dispuesto a cumplir con ello. Más que nada también porque, bueno, quien quiera entrar a conocer un poco la labor de Bueno no tiene más que visitar la página de su fundación o, si quiere documentarse un poco brevemente, pues no tiene más también que mirar la breve semblanza que hizo hace 2 días
en la tribuna libre del diario montañés el propio Esteban. Hablar de Bueno yo creo que es casi ir contra lo que Bueno quiere, porque si algo siempre, o eso creo yo, ha destacado Bueno como lema suyo, es lo que Kant ponía al inicio de la crítica de la razón pura, parafraseando al canciller Vico, ¿no? Aquello de nobis ipsis silemus, ¿no? O sea, de nuestras cosas mejor no hablemos, ¿no? Callemos, ¿no? Pero bueno, aún así vamos a contar algo sobre él. De Bueno se puede decir un poco lo que decía Clarín, ¿no? Que Clarín decía que me nacieron en Zamora, pues Bueno, pues le nacieron, por decirlo así, en Santo Domingo de la Calzada. La vida prácticamente de Bueno es casi anecdótico, ¿no? Contar sus inicios, quizás no vengan aquí a cuento, porque su vida realmente, en lo que tiene que ver con la filosofía, comienza en 1960, que es cuando Bueno llega a Oviedo. Anteriormente había sido catedrático de enseñanza media en un instituto en Salamanca, donde bueno, conoce a la que es su mujer. Bueno llega a Oviedo y siempre ha llamado mucho la atención el que no tuviese intención, por decirlo así, de medrar a cátedras más altas. Pero para Bueno llegar a Oviedo yo creo que nunca fue un destierro, porque para él Oviedo pues, era sobre todo pues, la patria de Feijóo. Y estar en el sitio donde Feijóo había escrito su obra era más que suficiente, a pesar de que bueno, también tenía pues, lazos familiares, ¿no? Bueno siempre cuenta que él es un melómano empedernido y que su gran frustración es no ser pianista y que aprendió a tocar el piano con partituras que regalaba Sidre el gaitero cuando veraneaba cerca de Llanes, ¿no? Con la llegada de Bueno a Oviedo pues comienza a forjarse lo que Esteban llamó y ya se conoce como la Escuela de Oviedo. Y recogiendo un poco el guante que en la tribuna del diario montañés pues se recogía sobre la importancia de Bueno y que ahora de nuevo Esteban ha vuelto a decir en la enseñanza de las medias, pues voy a hacer solo dos breves apuntes sobre ella. Esta Escuela de Oviedo produce dos publicaciones de enseñanzas medias que tuvieron bastante importancia en su tiempo. Una, la historia de la filosofía para el antiguo Co en 1978 y otra un poco más reciente, pero aún muy alejada en el tiempo, que fue el Simplopé de tercero de BUP, en 1988. Es precisamente en este año, en 1988, cuando yo, como le comentaba a las alumnas de Dori, conozco a Bueno pues, en un encuentro pues, prácticamente como esto, en una charla que da precisamente en el Instituto de Tineo, del que era director uno de los mayores colaboradores ahora de Bueno, Tomás García. Este libro tercero de BUP, que probablemente fuera de Asturias, algo de su círculo, no es un libro muy conocido, tuvo sus momentos de gloria porque fue prohibido por la administración escolar, porque consideraban que era, en lugar de un libro de enseñanzas medias, prácticamente como un manual de oposiciones. Esto pues, causó muchísimo revuelo, como el propio Bueno recordará, porque pues, era como un atentado contra la libertad de cátedra del profesor. Y al final, pues bueno, digamos que imperó la cordura y si yo no recuerdo mal, se le comunica a Bueno la decisión en un programa en directo de Julio Otero. Fueron estos, para el profesor Bueno, años pues muy prolíficos en controversias, ¿no? Quizás sea eso el precio de la independencia que siempre ha mantenido. Basta recordar pues, que en 1975 unos estudiantes maoístas le agreden tirando un bote de pintura y en 1977 un grupo de extrema derecha le incendia el vehículo en Oviedo. Es decir, son cosas que parece que no entran en cabeza humana, que tanto por un lado como por otro, ¿no? Volviendo a recordar un poco la vida académica en la Universidad de Oviedo, pues yo creo que cuando alguien llegaba a hacer filosofía a la Universidad de Oviedo, la presencia de Bueno y de su filosofía lo inundaba todo. Yo siempre he comentado a todo el mundo que incluso los más fervientes antibuenistas no eran realmente conscientes del dominio que sobre ellos tenía su sistema.
porque cuando les escuchabas hablar y presentaban un problema, ese problema lo presentaban desde las categorías de la filosofía de Gustavo Bueno. Era imposible librarse, yo creo, de su presencia en todos los aspectos. En la propia universidad, como digo, la presencia lo inundaba todo. Y cuando acudía al Club de Prensa de la Nueva España a dar charlas, que prácticamente todos los meses había alguna intervención, el aspecto de la sala era multitudinario. Nosotros como alumnos siempre procurábamos llegar pues temprano y ponerte delante, porque era imposible encontrar sitio detrás. Y también tengo que decir que nosotros egoístamente procurábamos sentarnos pues al lado de su mujer y al lado del desaparecido José María Lasso Prieto, una persona de enorme importancia dentro del pensamiento marxista en nuestro país. La mujer de don Gustavo pues ponía un poco la calma y la mesura en el discurso, ¿no? Y José María Lasso, pues entre cuchicheos, pues nos complementaba muchas de las cosas que nosotros no comprendíamos. Por aquel entonces, cuando yo ya llego a estudiar filosofía a Oviedo, Bueno ya era emérito, ya era profesor emérito. Y solo daba clase de Historia de las Religiones en cuarto curso. Entonces, bueno, yo cuando llego a cuarto curso, una de las optativas que cursabas pues era esta u otras afines, y escogemos Historia de las Religiones prácticamente la totalidad. En ella pues teníamos el animal divino, ¿no? de material de libro de texto, por decirlo así, aunque Bueno nunca ha sido de libro de texto. Y la verdad es que en sus clases prácticamente no es que no explicase el animal divino, es que nosotros no le dejábamos explicar el animal divino, porque todos los días le inquiríamos, pues hoy por ejemplo con la aprobación de la LOMCE, ¿no? Sería el tema. Nunca, yo creo que prácticamente nunca se le dejaba dar clase. Él venía con sus mejores intenciones, preguntaba dónde nos habíamos quedado, pero siempre había algo más interesante que requería más nuestra atención que el animal divino, que ya, por decirlo así, ya lo teníamos apartado. Recortando las clases de Bueno con muchos amigos, ellos siempre preguntan si Bueno en las clases es como esa imagen que todos tenemos, pues a lo mejor del enfrentamiento con Puente Ojeda en la televisión, o pues, mi preferida, ¿no? Cuando creo que hablando del milagro de Fátima con un jesuita, pues llega prácticamente a acusar al jesuita de ateo, y de desconocimiento del dogma en absoluto, ¿no? Y sin embargo, pues la respuesta que yo creo que daría más morbo decir que sí, pues que era así, pues es totalmente lo contrario. Yo creo que Bueno en las clases era pues como un padre comprensivo con nosotros. Por más disparates que le podías plantear en tus razonamientos y tal, siempre te trataba con absoluto mimo, mesura. Bueno, ahora las alumnas de Dori yo creo que lo han podido comprobar. Es decir, es la imagen absolutamente al contrario de la que se puede pensar que tiene. Este año, como les digo, en el que yo fui alumno suyo en cuarto curso, fue también el último año de Bueno como profesor emérito en la universidad. La universidad consideró que gente como él o el propio Emilio Alarcos pues que eran absolutamente prescindibles. Dio como resultado pues una huelga de estudiantes, una reclamación con firmas al rectorado de la universidad y la respuesta, vergonzosa respuesta que ha dado el rectorado de la universidad. Yo todavía ayer la miré en internet y animo, si alguien no lo cree, a que la mire. Se resume en 12 palabras. Solo necesitaron 12 palabras para decir que se mantenía el cese unánimemente. Es decir, a alguien que se le invita a dar el discurso inaugural o la lección inaugural, no recuerdo cómo lo denominaban, de la propia universidad, creo que lo tengo por aquí apuntado, en el año 80-81, alguien que, pues gracias a su labor y a la de la Fundación, recupera gran parte de esas lecciones inaugurales de la universidad, como la de Rey Pastor, se le despacha con 12 palabras. Yo nunca he escuchado de su boca una mala palabra, al contrario, creo que siempre ha estado agradecido de su labor docente en la universidad, pero yo creo que no era de recibo.
este año también, en cuarto curso, pues conocemos también a Gustavo Bueno Sánchez, que anda por allí al fondo, y al que pues siempre yo creo que tendremos que deber dos cosas. Una, el abrirnos los ojos sobre la importancia que tiene y que tuvo la filosofía española. Y otra, el dejarnos claro que la filosofía, sin que vaya unida a las nuevas tecnologías, no tiene sentido porque desaparecerá. Gracias también al profesor Bueno Sánchez y a su labor, pues se logra que el Ayuntamiento de Oviedo, un año después de fundarse la Fundación Gustavo Bueno, ceda el Sanatorio Miñor a ella. Sanatorio que está además curiosamente enfrente de la casa donde vive don Gustavo. El Sanatorio Miñor, por si alguien quiere ir a Oviedo, tiene además un momento de gloria ahora en la Crónica Rosa, porque es el lugar donde nació la princesa Leticia. Entonces, pues bueno, además de ir a escuchar a Bueno, pues también se puede uno sacar unas fotos, ¿no?, con las aves que tienen allí los azulejos. Es en esta fundación donde Bueno pues continúa a día de hoy su labor docente y divulgadora, y se ha convertido, como antes comentábamos, por un artículo que ha salido hace escasamente una semana, en el rey de Internet. Es una cosa curiosa porque las últimas conferencias que ha dado pues, en este último mes sobre el reino del hombre han llegado a alcanzar el 1.000.000 de visitas en las 2 últimas semanas. Es una cosa pues increíble. Méritos, hay que decir, todos ellos que no sirven para que se le premie en la ciudad que es hijo adoptivo con el premio Príncipe de Asturias. Esperemos que tamaña injusticia pues pueda ser reparada en tiempo y forma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tras la intervención del profesor de la Fuente, tiene la palabra la profesora Adoración Rodríguez Barranco, secretaria de la Sociedad Cántabra de Filosofía, que dará lectura al nombramiento del profesor Gustavo Bueno como socio de honor de la Sociedad Cántabra de Filosofía. Bueno, la Sociedad Cántabra de Filosofía, en la Asamblea del 25 de septiembre de 2013, aprobó nombrar socio de honor de la Sociedad Cántabra de Filosofía al profesor Gustavo Bueno. Entrega el diploma acreditativo el presidente de la Sociedad Cántabra de Filosofía, Esteban Ruiz Serrano. Tiene la palabra ahora el profesor Gustavo Bueno, socio de honor de la Sociedad Cántabra de Filosofía. Buenas tardes. Lo primero de todo es el agradecimiento que hago por este honor enorme, en donde el honor es mío, no de la sociedad, como natural. La sociedad está por encima de las contingencias de los individuos. De manera que muchísimas gracias, estoy muy contento porque además Cantabria, claro, pues tiene muchas cosas, pero entre otras se me ocurre decir que tiene los 3 pilares en España de la filosofía política. El primero, el Beato de Rieva, el autor de Himno de Santiago. El segundo que se me ocurre decir es Antonio Guevara, el Aristóteles del emperador Carlos V. Y el tercero, claro, Comunidad de Pelayo. Es decir, si quitas esas 3 columnas, se desploma completamente la filosofía española. De manera que estoy encantado de estar más o menos afín o próximo a estos grandes ancestros, ¿verdad? Y por tanto, pues estoy encantado estando aquí. Naturalmente, agradezco muchísimo, ¿verdad?, las palabras que ha dicho mi antiguo alumno, y por supuesto hay algunas exageraciones evidentes, pero entra dentro de la rutina, ¿verdad? Y también le ruego que el artículo del otro día que me lo proporcione, porque no tenía noticia de que había salido. Muy bien, pues vamos a cometer
la exposición del tema que estaba anunciado. Y que eso va a carpeta por ahí, no me acuerdo exactamente cómo estaba. Era la filosofía como construcción y destrucción de ideas. Eso era lo que muy bien. No, nada, ya está dicho, no quería más que para eso. Y además se dice en la convocatoria, según me he enterado, que esta conferencia está engranada con el Día de la Filosofía. Es una institución que creó la UNESCO en el año 55, me parece, ¿verdad? 2005, y que se celebra, al parecer, la tercera semana de noviembre. La tercera semana de noviembre. ¿Qué es eso? Bien. Claro, yo no quiero aquí de ninguna manera empezar ya. Yo tengo mis reservas enormes contra la UNESCO, en primer lugar, todo lo que hace la UNESCO. Y particularmente algunos de los directores generales, uno de ellos, muy amigo mío, pero que es absolutamente imbécil. No quiero decir nada más. Así lo digo en serio, además he visto él. Quiero decir que a pesar de estas reservas, pues lo del Día de la Filosofía pues es una cosa muy curiosa, que a mí me recuerda mucho, pues, a un obispo del siglo IV, llamado Eustacio de Sebaste, que era, Sebaste es la metrópoli de la Patagonia, en una época pues, en donde se estaban construyendo templos cristianos y había un gran movimiento en contra de esta costumbre. Pero vamos, si se nos ha dicho que Dios es único, que Dios está en todas partes, ¿por qué encerrar en el templo? No es lo mismo estar en el templo para rezar a Dios que estar en el bosque, en el mar, está en todas partes, es ubicuo. Y el concilio de Gambres le respondió: es que no encerramos a Dios en el templo, encerramos a los fieles en él. La relación que ya se ve, ¿no? Claro, para el que está acostumbrado a dedicarse a temas filosóficos todo el año, pues decir el Día de la Filosofía, pues es una cosa muy rara, es como encerrar a Dios en una hora. Y sobre todo las objeciones principales que yo pondría a estas instituciones, claro que también es el Día de la Filosofía, el Día del Bolígrafo, el Día de tal, está todo ocupado permanentemente. El Día del Bolígrafo solidario, ¿eh? Entonces la idea de la filosofía pues queda completamente desdibujada, pero sobre todo lo que yo objeto es lo de la filosofía, el día de la, porque al hacer la filosofía se le sustantiva, parece que es algo que está llenado, la filosofía, como si fuera una realidad en singular, ¿verdad? La filosofía, cosa que aparece cuando se dice asignatura de filosofía o facultad de filosofía, o decir, a mí me interesa mucho estudiar la filosofía. Yo nunca lo he entendido, porque la filosofía, tal como la entendemos, no es algo que se pueda decir la filosofía, es imposible. Por ahí viene el tema. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que cuando hablamos de filosofía, claro, como todo el mundo sabe, es una palabra que viene ya de Grecia, concretamente del círculo platónico, al parecer, aunque esto es muy discutido, se atribuye a Pitágoras, pero parece ser que fue una palabra que apareció en el círculo platónico, en la Academia Platónica, y que después, por razones de prestigio, se quiso retrasar su nacimiento a Pitágoras, los famosos de Pitágoras, pues sí. Y entonces la filosofía pues es una cosa relativamente tardía, en esta edición, porque tiene otras, dentro de Grecia. Y es un tipo de dedicación pues muy curiosa, que inmediatamente se crea en escuelas, la escuela de Mileto, la escuela pitagórica, la escuela de ética, en escuelas de grupos de individuos que estaban, por lo más conocido está el de Mileto, que está el
filósofo griego, y Tales de Mileto, pues todo el mundo lo sabe porque en el bachillerato de hoy todo el mundo estudia el teorema de Tales, ¿verdad? Y si no lo saben, se le suspende. Fue uno de los primeros geómetras griegos, Tales de Mileto, que hizo muchísimas cosas, pues, pero este Tales de Mileto formaba parte de una escuela, o fundó una escuela, a la que pertenecieron personajes como Anaximandro. Anaximandro fue una de las grandes figuras de la astronomía, fue el que introdujo la esfera en el universo, ¿no? Los movimientos esféricos de los astros. Y así sucesivamente, es decir, que fue una dedicación que no era propiamente individual o personal, que inmediatamente se formaban escuelas, grupos de gente. Y la Academia de Platón, pues fue también una edificación, bueno, una institución que Platón fundó después de sus fracasos en Sicilia, de tipo político, pues fue una organización dedicada precisamente a formar a atenienses, a gente que fuera allí, sobre todo para ser político. Cada uno de ellos fue Aristóteles, que fue luego el maestro de Aristóteles, como sabemos. Y por eso comparaba yo a Guevara con Aristóteles, ¿verdad? Porque lo que Aristóteles fue para Alejandro Magno, pues habría sido Guevara para Carlos Gito, según habría querido ser. Los discursos de Carlos Gito ante Pablo III, etcétera, los escribía Guevara. Y ahí está enteramente toda la teoría del Imperio Español. De manera que la cosa es muy importante desde el punto de vista de la filosofía política. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pues principalmente esto, que la filosofía no es algo que esté dado. ¿Dado cómo? Pues como por ejemplo pueden estar dadas sistemas tecnológicos ya bien asentados, por ejemplo, pues un templo, una catedral o lo que fuera, o sistemas científicos, sobre todo la geometría. Pues nosotros hemos sostenido siempre que el origen, ¿por qué en Grecia hay filosofía y no hay filosofía más que para los antropólogos? Pues qué sé yo, en la India o en China no hay filosofía. Es otra cosa distinta. Lo que llaman filosofía, se le llama filosofía por llamarle algo, ¿verdad? Pero yo les sugiero que lean algo de Confucio, además, a ver que luego que me repita lo que han leído. Es totalmente imposible. Totalmente imposible. Y así sucesivamente, ¿verdad? De manera que se puede decir que la filosofía china o la India, o la filosofía de los Dogón, o de los pueblos primitivos, o de los Vedas, pues es una metáfora, ¿verdad? Es otra cosa distinta, otro tipo de saber diferente. La diferencia esencial, yo creo, de la filosofía griega, y por la razón por la cual la palabra filosofía es griega, y no es china, ni Dogón, ni nada, es griega precisamente, pues la diferencia esencial la hemos puesto nosotros constantemente, precisamente en que da la casualidad que los grandes filósofos griegos fueron los grandes geómetras que crearon la geometría. Y claro, la geometría es la primera ciencia estricta que conservamos. De la antigüedad, la única ciencia de la antigüedad que sigue siendo hoy, pues eso que sigue estudiándose el tema de Tales de Mileto, ¿verdad? Es la geometría griega. Y entonces el método geométrico habría enfocado de tal manera y ordenado y organizado de tal manera el modo de razonar y de pensar que además exigía un grupo, realmente un grupo, por eso esta fórmula que se nos recordaba de Novis Ipsis Legus, por eso el individuo queda completamente puesto entre paréntesis, no porque quede puesto entre paréntesis, sino porque sus opiniones quedan inmediatamente socializadas, por así decir, con los demás, y entonces lo que diga uno, es que yo pienso, tú vas a pensar, hombre, si piensas tú eso, también tiene que pensar los demás, y si no lo piensa el otro, pues es que no lo piensa nadie. Es decir, yo opino, claro, sobre todo en nuestros días, la borrachera que hay de opiniones en televisión, en la prensa, en los periódicos, todo el mundo tiene su opinión, ¿verdad? Pero opina sobre todo, claro. Como dicen, no es que hay que tener opiniones, pero todo el mundo tiene opiniones. Y es una verdadera hemorragia de opiniones. Todo el mundo está opinando sobre la crisis, sobre todo, ¿verdad? Sin saber nada, todo el mundo opina.
sobre el presupuesto, sobre la guerra de Vietnam o la guerra de Afganistán. Todo el mundo piensa sin tener noticia ni conocimiento de causa. Bien, pues por eso creemos que la geometría griega, los grandes filósofos griegos, pues son Tales de Mileto, que hemos dicho, Pitágoras, el primer teorema de Pitágoras, otra cosa que también todo el mundo conoce, ¿no? El teorema de Pitágoras, que es un teorema fundamental porque es la base de la física posterior e incluso de la relatividad. Porque sabéis, la idea de distancia de Einstein se ha tomado del teorema de Pitágoras. De manera que y no digamos Platón. Platón, que puso en su academia nada entre aquí sin saber geometría. Y todavía llegó a decir más. Dice, y el maestro, porque se atribuyen por muchos historiadores de la matemática a Platón, el descubrimiento de los números irracionales. Cuando se descubrió, es una historia muy larga y muy conocida, pero el descubrimiento de los números irracionales, que, vamos, saltaban, hacían saltar en pedazos la idea pues, muy primaria, muy primitiva de los grupos de transformaciones pitagóricos, de los números naturales, 1, 2, 3, 4 y las operaciones de sumar, restar, etc. Los números racionales, llamamos las 4 fuentes y los números naturales. Entonces, cuando se trató se suscitó el problema en el círculo pitagórico de medir la longitud de la diagonal, tomando como unidad la longitud del lado, pues resulta que se suponía, claro, que si una recta, un segmento de recta, la diagonal, el lado al cuadrado, está compuesta de muchos puntos, pues que el número de puntos que habría en la diagonal sería un número entero o fraccional del número cuadrado. Y entonces resultó que se atribuye un tal impasos de Metaponto que eso era imposible, que había contradicción, que la diagonal y el lado del cuadrado no eran conmensurables. Por tanto, de ahí se hundía todo el racionalismo pitagórico, ¿verdad? Y entonces, entre los descubridores de los números racionales, pues fue Platón. Platón fue uno de los que más insistió y llegó a decir, cosa que hoy naturalmente sería expulsado de la democracia. Claro, Platón precisamente fue uno de los críticos más feroces contra la democracia, entre paréntesis, Platón y Aristóteles, cosa que se olvida también. Es de las críticas más feroces a la democracia griega, la tenemos fuera de Platón y la de Aristóteles. Y muchos no se enteran, todos estos que hablan de democracia no se enteran y citan a Platón y Aristóteles. Pues bien, Platón dijo que el maestro que no enseña a sus discípulos lo que son los números irracionales merece la pena de muerte. Eso es decir, ahora que sabemos etapas, por favor, no de muerte ni hablar, nada de pena de muerte. Bueno, yo soy platónico, yo creo también eso. Entonces, pues claro, porque un individuo que no sabe los números irracionales no se diferencia mucho de un chimpancé. Bien, pues claro, puede aprenderlo, puede aprenderlo. Es decir, que si hay alguno aquí que no sabe lo que es esto, pues te pide el programa para esta noche. Bien. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Pues que mientras la geometría, para tomarla como ejemplo, porque es que en la antigüedad no hay ciencias que valgan de ahora. Es decir, la física de Aristóteles no es física. Y así, y la gramática, hombre, son cosas muy interesantes. Las gramáticas de Diógenes, de Apolonia, de lo que fuera, pues son interesantes, pero no es una gramática. Ahora, la única ciencia de la antigüedad que sigue siendo actual es precisamente la geometría de Euclides, además, principalmente. Y entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues simplemente lo siguiente, que mientras que en la geometría hay unos sistemas de axiomas completamente firmes, cerrados e internos, es decir, la axiomática de Euclides o después las geometrías neoeuclidianas, para que sea lo mismo, forman sistemas cerrados y, digamos, subsistentes, sustantivos,
que se agotan en sí mismos, o las tecnologías correspondientes. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras pues, no fue una cosa inventada por matemáticos, sino por albañiles, por carpinteros, claro, que leían, hacían cartabones, hacían medidas para buscar el ángulo recto, etc. Entonces la geometría se basa sobre una axiomática que es cerrada, como decimos nosotros, es cerrada. Pero esto no ocurre con filosofía, esa es la cuestión. La filosofía no se puede, yo por lo menos no conozco nunca, bueno, conozco a muchos que lo han pensado, pero eso no es filosofía lo que hacían. Lo que llamamos la filosofía no es como la geometría, o no tiene un sistema de axiomas cerrados autosuficientes que pueda empezarse por ellos desde el principio y sobre ello edificar todo lo demás. No hay ninguna axiomática filosófica. Lo que se llaman axiomáticas filosóficas, pues son axiomáticas políticas o teológicas, lo que sea, pero no son filosóficas. Entonces, ¿cuál es el estatuto de la filosofía entonces? De la filosofía. Pues que no es un saber que pueda arraigar en su propia axiomática los propios fundamentos, como la geometría. La filosofía empieza destruyendo otras ideas, o analizándolas, que es lo mismo que análisis, es lo mismo que destrucción. Análisis es desmembrar un sistema en sus partes, descomponerlo. Es un poco lo que Husserl llamaba la Aufbau, o lo que ha popularizado Derrida, un famosísimo escritor francés que ha estado muy de moda, como yo hace muy poco tiempo, lo llama la deconstrucción, que se ha popularizado por este señor cocinero llamado Adrià, inventor de la tortilla deconstruida, ¿verdad? Que ha tenido un gran éxito. Y claro, la gente que una vez estuve en Barcelona cuando empecé esta historia y le pregunté al cocinero, encima con esos gorros que van, y que nos puso tortilla deconstruida. Le dije que por qué se llama deconstruida. Y dice, pues no sé, digo, bueno, pues ya usted de Derrida. Y el hombre pero el tanto está menos mínimo, ¿verdad? Pues esta deconstrucción es el análisis, en el fondo, esta descomposición. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que descomponer? Pues saberes previos. Es decir, la filosofía no es lo primero que se conoce nadie, ni la humanidad, ni en el individuo. Es decir, es inverosímil que el hombre neandertal o el licántropo filosofase. Es decir, no, el hombre primitivo filosofaba porque miraba mal al cielo, que no va a mirar al cielo, y miraba a ver dónde podía agarrar una liebre o un conejo o lo que fuera, ¿verdad? Pero no filosofaba, no podía filosofar. Más cerca estaría de hacer geometría, a ver cómo disparaba, a ver si era mejor disparar por un ángulo u otro, ¿verdad? Era más fácil, pero filosofía no. Y entonces, ¿cómo aparece entonces la filosofía? Pues en gran parte aparece por la geometría, sobre todo por el descubrimiento de los números irracionales, cuando se descompone todo el tinglado pitagórico y entonces se ve que el mundo no tiene la racionalidad propia de la aritmética, que ni siquiera una cosa tan sencilla como el lado del cuadrado y la diagonal pueden ser conmensurables. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto posible? Claro, la filosofía propiamente dicha, que empieza con Platón, pues la filosofía académica, para la redundancia, Platón fundó la Academia de Platón, pues la filosofía académica de Platón es una filosofía esencialmente geométrica, ¿no? Ya he dicho lo que figuraba en su frontispicio. Y entonces lo que la filosofía empieza es a destruir. ¿Qué es lo que destruye? Claro, pues realmente lo primero que destruye, y esta es otra explicación que hemos dado muchas veces en el animal divino precisamente, para explicar por qué los filósofos griegos, sobre todo la escuela de Mileto, desde Mileto a Anaximandro, Anaxímenes, etc., por qué estos filósofos griegos
empiezan a ofrecer unos sistemas totalmente abstractos que no son en absoluto antropomórficos, que no son mitológicos, entendiendo por mitología, pues eso, la explicación del universo a base de dioses que se casan entre sí, que riñen, que estas cosas propias de los mitos, de la mitología, que consiste en este sentido, consiste en establecer entre las estrellas, entre los árboles, entre lo que fuera, relaciones de parentesco, y explicar todo por relaciones de parentesco, que es el antropomorfismo. Hablar del ojo de la luna, ¿verdad?, del sol que me mira, cosas antropomórficas. Pues bien, y el antropomorfismo es propio del animismo, es el animismo, que es las creencias más primitivas que hay entre los pueblos salvajes o bárbaros, y este animismo pues, es el que da lugar a una concepción del mundo donde el mundo está todo lleno de almas, de espíritus, de genios que cruzan y que se comportan enteramente pues, por pasiones, por odios, por deseos, en fin, basta leer la teogonía del cielo o de cualquier mitología, es decir, los Vedas, ¿verdad? Los Vedas. Es lo mismo, son ideas totalmente antropomórficas. Pues bien, desde el punto de vista de la teoría de la religión que nosotros mantenemos que la religión es un fenómeno universal y que de ninguna manera se puede posponer como si fuera una cantidad despreciable. La religión es fundamental en toda la historia de la humanidad. Hablo de la religión. ¿Qué es la religión? Esa es la cuestión. ¿Qué es la religión? Pues la respuesta general que se da, y lo he visto muchas veces, en encuestas de la religión, hombre, pues es la relación con Dios. La relación del hombre con Dios. ¿No? Pero es un concepto, la idea de Dios es una idea ya muy elaborada, muy tardía, y es totalmente inverosímil, a pesar de la escuela de Viena, del padre Smith, etc., suponer que el licántropo tenía la idea de Dios. Eso es imposible, es como si tuviera la idea de raíz cuadrada, ¿verdad? Es imposible. Es decir, que el licántropo no tiene la idea de Dios. Entonces, la idea de Dios, propiamente la idea de Dios que hoy tenemos, que no soy en el cristianismo, se la inventó Aristóteles. Así es como suena Aristóteles. Y entonces, yo esa tesis la he sostenido incluso para que vean que no me duelen prendas, en un homenaje que se hizo al Papa Ratzinger, a Benedicto XVI, donde le pidieron que colaborase en el comentario a una famosa lección que había dado él, pues yo allí les puse todo esto a Ratzinger, y además me dijeron que lo había leído como un triple. Es decir, yo allí le dije que la idea de Dios era de Aristóteles y que por tanto que pensar en otras cosas era hablar por hablar, era pura mitología, ¿no? Y entonces la idea de Dios es muy tardía, es de Aristóteles, como digo. Pero sin embargo la religión es verdadera, es la tesis que yo quise mantener en el divino. De la religión no puede ser, y era la polémica con Puente Ojea, que también antes se recordaba. Puente Ojea sigue la teoría de Tylor, famoso antropólogo inglés, según la cual la primera religión es el animismo. Pero claro, el animismo es una cosa de delirio, es un delirio que la gente cree que hay almas y cree que uno se ha muerto porque se le ha ido el alma, pero eso son cosas puramente psicológicas y cada cual puede pensar lo que le da la gana. Es decir, lo que hace falta son cosas objetivas. Y entonces la clave del asunto pues está, pues aquí estamos en Cantabria, por donde se me ha olvidado decir al principio, se me había olvidado aludir a las cuevas de Altamira. La religión primaria está en las cuevas de Altamira, allí están los elefantes, allí están los tigres de diente de sable, etcétera, etcétera. Allí están todos los animales, toda la fauna primitiva, que son aquellos a los cuales los hombres primitivos del Paleolítico pues adoraban y demás, y de hecho esto es una cosa que está ya admitida prácticamente por todos los paleontólogos, ¿no? O arqueólogos. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, que Altamira es el santuario del Paleolítico. ¿Qué quiere decir usted con santuario? Hombre, antes se decía, Altamira es
el primer panel de pintura, esto lo dicen los profesores de arte, ¿verdad? O los pintores, como si Altamira fuese una especie de exposición de arte, pero claro, eso es ridículo completamente, pensar que aquello era una cosa de arte. El arte es una cosa muy posterior. Sí, Altamira, dicen, es el santuario del Paleolítico, pero el santuario en sentido real. Es decir, con motivo de las cuevas de Chauvet, en Francia, de hace 5 o 6 años se ha subido toda la polémica, y entonces pues es lo mismo. Ahí, ¿qué es lo que se dibujaba allí? ¿Qué es lo que se pintaba? Pues sencillamente se dibujaban las figuras de aquellas entidades que no son subjetivas, no son pensamientos subjetivos, delirios, ¿verdad? Sueños, sino que son realidades. Es un tigre con dientes de sable que tienes ahí enfrente, que te mata o lo tienes tú que matar, o bien una serpiente, es decir, los animales que nos rodean. Estos animales con los cuales ha vivido el hombre primitivo y sigue viviendo, basta fijarse pues, en las descripciones que hacen los etnólogos de los achuar del Amazonas, por ejemplo, en donde conviven enteramente con los animales, y entonces estos son los animales divinos, son los animales que consideran que tienen una realidad luminosa, y la religión empieza por allí. Y entonces la religión primaria consiste en considerar a los animales como seres que no son hombres, pero tampoco son piedras, sino que hablan o transmiten, comunican con los hombres, y esto es lo que llamamos religión primaria. Ahora bien, cuando va pasando el tiempo, y sobre todo cuando los hombres empiezan a dominar a los animales y los matan, los liquidan de algún modo, entonces ya los animales dejan de ser dioses y de ser divinos o algo parecido, y empiezan a ser pues otra cosa diferente. Empiezan a ser, pues a transferir en los hombres que los han dominado al hombre la condición de dominador de los animales. Es el caso de Cibeles, que lo tenemos ahí en Madrid. La Cibeles es la pomnia cebón, es la dueña de los animales, está dominando a los animales. Otro ejemplo muy bonito es Orfeo. Orfeo con la flauta o la lira está dominando a los animales. Es decir, entonces empiezan los hombres a ser dioses, pero a título de dominador de los animales. Y cuando pasan esta religión secundaria, que es la religión que invade pues, todas las religiones egipcias o chinas, etcétera, que todo el mundo conoce. Yo les sugiero que cojan un libro sobre Egipto, y en cualquier momento aparece allí pues qué sé yo, un buey, el buey apis, por ejemplo, un buey, aparece un elefante, un perro, etcétera. O aparece un emperador, un faraón, cuando le hacen Dios, le encajan ahí dentro de unas mandíbulas, ¿verdad?, de Osiris o de Anubis o lo que fuera. Es decir, es la religión secundaria, la religión mitológica por excelencia. Y entonces, cuando empieza la filosofía griega, que venía el caso, a retirar este antropomorfismo, entonces la crítica al antropomorfismo que hacen los presocráticos, es decir, por ejemplo, Anaximandro no dice, por ejemplo, se plantea el problema de que la Tierra es redonda, no esférica, pero es un disco que está por ahí flotando en el aire, ¿no? Este disco que está flotando en el aire, pues ¿dónde se sostiene? ¿Cómo no cae hacia abajo? Pues la respuesta mitológica ya sabemos que está atrás, lo está sosteniendo, está atrás. O bien otro que es un elefante, o bien un elefante y una tortuga, y después otra tortuga, y después dice, cambiemos de conversación, ¿verdad? Pues eso es lo que va a dar. Es decir, cuando entonces la serie de figuras mitológicas que va teniendo, Anaximandro da otra explicación, que es falsa, pero sin embargo es otro método grande distinto. Dice Anaximandro, no, la Tierra no se cae porque está en el medio del universo y entonces se equilibra para todos los lados. Introducía tener en cuenta lo que es la gravedad ni nada de eso, simplemente introduce una idea geométrica en el fondo, ¿verdad? Está igual distante por todos, queda equilibrado y no puede caer para los otros porque entonces ya se desequilibraría. Es una explicación totalmente distinta, no antropomórfica.
Y esto en general, esto ocurre en general. Entonces la crítica a las religiones primarias, que es la crítica al antropomorfismo, que empezó por los griegos, basta citar, que ahora recuerdo, un famoso pasaje de Xenófanes de Colofón, el maestro de Parménides, cuando dice los dioses etíopes son negros y de piel negra y con el cabello rizado. En cambio, los dioses tracios son rubios y con los ojos azules. Es decir, cada pueblo tiene los dioses que le corresponden. Es decir, esa es la crítica al antropomorfismo. Y por eso los griegos fueron acusados de... Los filósofos griegos fueron acusados realmente de asereia. Asereia quiere decir impiedad. No eran piadosos. Es decir, no... Para decirlo con palabras de Voltaire, dice Sócrates, que solo creía en un solo Dios. El ateísmo de Sócrates, pero lo mismo el de Atenágoras, etc., eran gentes que no creían más que en un solo Dios, y eso era el ateísmo, porque lo que había que creer era en todos los dioses del Olimpo y todos los que vinieran. Y cuando la crítica al antropomorfismo de los presocráticos se extiende, ahí es uno de los puntos donde empieza la filosofía, precisamente. Toda la filosofía no aparece porque de repente diga como dice Rodin, el hombre primitivo como filósofo, hombre que levanta los ojos al cielo y ve allí algo, no. Es en razón de una serie de contradicciones y de dudas que aparecían en las ideas precedentes. Pero claro, no todos los conocimientos previos, no todos los saberes previos son aquellos que tienes que aceptar o tienes que destruir para que salga una idea. Hay saberes irrelevantes completamente cuya destrucción pues no merece la pena. El caso que hoy está, yo lo veo todos los días por razones que no puedo explicar aquí, pues son casi 2 horas diarias de ración del caso este de Santiago de Compostela, del asesinato de esta niña, ¿no? Pues, claro, todo el mundo girando y periodistas como masas, como llenas aquí a ver lo que hay, ¿verdad? Todo el mundo hablando de esto. Y los problemas que se plantean, que si el juez, que si tal, que si... todas estas cuestiones, pues son irrelevantes. Son cuestiones puramente psicológicas o lo que fuera, y muy bien que